¿Qué onda, mi queridísimo Federico Pizarro? ¿Cómo andas? Mi querido Jorge Castillo, aquí feliz de grabar Touch, Bolas y más, este programa que será de tocho, que será polémico y que ojalá les guste a las personas que nos hacen favor de escucharnos. Así es, mi querido Fede. En todos los demás programas normalmente estamos de acuerdo y razonablemente pensamos lo mismo. En este sí, parece ser que es el primero en el que va a haber una discrepancia importante. No, Eh, no, no hemos tenido polémicas. Tú dices que Chávez le hubiera ganado a Sal Sánchez, tú defiendes mucho ciertas cosas de los mundiales, pero bueno, qué bueno que hoy tendremos polémica para que se ponga bueno. Así es, mi querido Fede. Y el tema del día de hoy es un debate que ha existido de hace ya varios años para acá acerca de los quarterbacks de la NFL. ¿De qué vamos a platicar? Pues hoy vamos a platicar, hoy vamos a poner en la mesa de la discusión el liderazgo sobre la posición de quarterback en la época de los Super Bowls entre Joe Cool Montana y Tom Brady. Esa va a Así ser la es. discusión en donde traemos cada quien sus argumentos, sus puntos de vista. El único que vale es el que a final de cuentas nos diga el público, el que nos dejen sus comentarios, tocan la campanita, se suscriban. Y bueno, pues vamos a ver a qué llegamos. Digo, no creo convencerte, no creo que me convenzas, pero bueno, pondremos nuestros argumentos propios en la mesa. Así es. Además, no creo que sea la idea convencernos a nosotros, más bien es poner algunos argumentos sustentados en algunos datos y ya será cada uno de los radioescuchas los que decidan quién es The GOAT, The Great of All Time, al menos hasta el 2020, el raro 2020, ¿no? Ya después no sabemos qué va a pasar. Pues sí, vamos a ver cómo se van moviendo, se está cambiando la posición, está cambiando de color la posición claramente, ¿no? Está cambiando, lo dices muy bien, la posición está cambiando de color. La NFL tiene ya varios años cambiando de color, pero la posición de quarterback era una posición que estaba pues, relegada a los blancos, ¿no? Y ahora hay muchos negros en esa posición. Se está cambiando de color, lo dices muy bien. Bueno, ha habido siempre los intentos, ¿no? Siempre el coreback correlón, recordemos por ahí a Randall Cunningham, ¿no? Como uno de los pioneros de esto, Pero pero bueno, es reciente, la verdad es que es reciente. Doc Williams quizá fue el primer negro exitoso, ¿no? Allá con Washington en la década de los ochentas, pero la posición es blanca, ¿no? Predominantemente. sí, 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 estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a platicar a lo que vinimos. Me parece que si nos basamos en números, en estadísticas, en longevidades, pues es mucha ventaja de alguien que ha jugado muchas más temporadas en unas reglas completamente diferentes. Y en ese sentido, si nos fuéramos nada más al número de anillos, si nos fuéramos a las estadísticas como tales, pues este programa no tendría sentido, porque por supuesto que sería Brady el que tendría que nombrarse el mejor, pero me parece que los números en ese sentido no debieran de leerse así, ¿no? No, no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final del día, si sumamos el número de yardas, y digo de cualquier posición, ¿no? De un corredor, por ejemplo, que jugó 3 años y uno que jugó 22 años, pues por supuesto que el que jugó más años va a tener más número de yardas. Eso está muy claro. A mí me parece que el dato interesante en la estadística no es el número absoluto, sino el número relativo, es decir, los porcentajes, porque ahí sí juega el factor del tiempo y entonces el factor de eficiencia y muchos otros factores. Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que poner en la mesa algunos temas cualitativos que tendrán que ir respaldados con su parte cualitativa para poder definir quién es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Bueno, por eso te echas un rollo, pero a final de cuentas las reglas de la liga que le tocó a Montana son muy diferentes a las reglas de la liga que le toca a Brady, además de otro tipo de incidencias como, entre otras cosas, es eh, la posición del quarterback como tal. Hoy tiene una capacidad de comunicación con el coach que no tenía Montana. A Montana no le dictaban las jugadas, ¿eh? No, Montana no, no. sacaba Mira, la. Era, Fede, era un coordinador no, ofensivo no, adentro del no, no, campo. no, 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 mira, Fede, eso que dices es incorrecto, es completamente incorrecto. Efectivamente, la comunicación inalámbrica ha facilitado la comunicación entre la banca y los corebacks o el equipo, porque ahora inclusive
el linebacker normalmente, o uno de los profundos, el que manda las jugadas a la defensiva, también trae un intercomunicador. Pero anteriormente era igual. Lo que pasa es que No, no, espérame, déjame, no seas Fede, mentiroso, Castillo, no es cierto. escúchame, es que no me dejas hablar, cabrón. Antes no se hacía con un intercomunicador porque no existían. Antes se hacía a través de señales con las manos, en donde le indicaban a través de gesticulaciones tipo el béisbol qué jugada tenía que mandar. Eso siempre ha existido, ¿eh? Desde el origen de la NFL. A ver, yo lo que te estoy diciendo es que la simulación tal cual de la jugada en la tablet, más la capacidad de comunicación hacen un juego completamente diferente. Pero independientemente de eso, uno de los grandes atributos de Joe Cool es que él, final de cuentas, era el que dictaba el ritmo de la ofensiva y él mismo ponía las jugadas, se las mandaran o no por las señales. Porque tú en algún momento antes de la preparación del programa me decías, bueno, pero ¿cuáles van a ser los calificativos para nombrar al mejor quarterback de la historia? Ya te dije, si nos vamos a ir por el número de anillos, bueno, pues nadie más tiene 6, pero en ninguno de esos Super Bowls, porque ni el de Atlanta ha sido diferencia Brady. Y en cambio, en los 4 que ganó Montana, sin perder ninguno, que eso es bien importante, él fue un factor de decisión. No, pero a ver, Fede, estoy de acuerdo contigo, vamos a tocar ese tipo de temas, pero también quiero que pongamos muy clara nuestra discusión, porque si vamos a discutir sobre qué hubiera hecho Montana, si Montana hubiera tenido un intercomunicador, si Montana hubiera tenido las reglas de hoy, pues tampoco vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Y tampoco me parece que es lo correcto. Lo correcto es qué lograste hacer con las circunstancias que te tocaron. Porque No, si no, 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 porque si no, no, pero, entonces, escúchame, no, porque si no, entonces, los tenistas que jugaban con raqueta de madera eran mejores que los que juegan con las raquetas de hoy, porque en aquel momento era más difícil. Eso no es cierto. Eso no es cierto. no, pero tú lo estás viendo de una manera muy cerrada, porque a final de cuentas, tú estás olvidando que no es él el que gana. En el caso del tenis, en un ejemplo que estás poniendo y que no aplica, a final de cuentas, es una persona individual. No, solo En lo ca- puse por el tema de la Por tecnología, porque tú eso, mencionabas el tema de las jugadas, ¿no? pero en cambio, aquí te estás olvidando del equipo como tal. No, no, a ver, Ninguno. vamos por partes. No, a Además, ver, tú me empecemos dices, esta discusión. a Vamos a ver, tú me ponerle orden. dices, por eso, tú me dices que yo no te dejo hablar y tú no me dejas hablar. Pero vamos a ponerle orden a la discusión. ¿Cuál va a ser el primer punto? Es decir, ¿cuál es el primer atributo que tú consideras de Montana en el que es superior a Brady? Bueno, es que en el que estamos discutiendo, no estamos hablando de quién tenía más masa muscular, porque si nos vamos a eso, bueno, pues Montana, si le consideramos que él sí fue campeón en NCAA y que fue Heisman, bueno, pues entonces ya empezamos con una serie de atributos de otro índole, ¿no? No, no, El por único, eso. atributo, ¿De qué atributo quieres discutir? el único atributo que es el que vale, el único atributo es quién es el líder en el campo, en la circunstancia No, más importante, en el momento adecuado. no, Ese pero es el atributo. me parece que es incorrecto. Tú no puedes juzgar un liderazgo así de forma tan somera. Tú tienes que atomizar mucho más el término. Es decir, o sea, ¿qué es liderazgo? O sea, ¿qué es liderazgo? El que hace mejores jugadas en tercera oportunidad, el que las hace en primera, el que las hace con 2 minutos de juego. O sea, ¿qué estás juzgando? Bueno, el Quiero factor entender ese no, a liderazgo, ver, cómo lo lo que estás pasa es que juzgando. también, como diría nuestro amigo Nacho, Eduardo Trello, le haces mucho al Canelas. Por supuesto, o sea, perdóname, pero el liderazgo, pues es el liderazgo cuando te cargas al equipo en el momento adecuado, cuando el líder tiene que mostrar precisamente esos atributos que lo hacen el jefe, el máximo exponente del equipo, el líder, el que tiene que sacar la cara por los demás en el momento adecuado. Pero Digo, no estoy le de hagas al acuerdo. cuento. Estoy de acuerdo, solo te estoy preguntando cuál es tu parámetro para medirlo. Porque para medir si alguien es mejor que alguien, tienes que tener un parámetro de medición. Entonces, si tú me dijeras, si tu argumento fuera, mira, Montana es mejor líder porque en estos momentos, en tales Super Bowls o en tales situaciones, demostró montarse él el equipo al hombro y fue mejor que Brady, estoy de acuerdo, güey.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi pregunta sería aquí, ¿cuántas veces viste a Montana montarse el equipo al hombro y sacar el partido él adelante liderando una ofensiva? Y a esto me refiero con la más icónica que No. tiene. A ver, Con la más, tiene dos muy icónicas Joe Montana. No, Dos. a ver, Déjame darte terminar el argumento y tú me dices. Montana tiene dos series. No, pero es que tú le estás enfocando solamente a las series, Jorge, y No, eso no, está es mal. una parte, es una parte. No, por eso, pero es que lo haces demasiado lento, entre otras cosas. Pues todo el mundo sabemos que Joe Montana, a final de cuentas, era el jugador que te lideraba el partido, no solamente al final, era el que te mantenía a flote el equipo en todo momento, y por eso es que en 4 Super Bowls ganó 4 sin ninguna intercepción en los 4, ninguna, cosa que Brady no puede decir. Fue factor de decisión en esos 4 Super Bowls, y además fue el momento en el que sabías que ibas a confiar en esa persona. Si nos vamos a eso en los Super Bowls, entonces el importante para Nueva Inglaterra fue Vinatieri. No, No Brady. Discúlpame, pero no es correcto. No es correcto. No me digas que no es correcto, porque entonces no hagamos el programa, porque No es entonces correcto. no es correcto para ti. ¿Por qué no es correcto? Pero no para es ti. Correcto porque Tom Brady en postemporada, estoy hablando solo de postemporada, no estoy hablando de la temporada regular ni de pretemporada, no. Solo postemporada. Tom Brady tiene un 63% de pases completos. Tiene 73 pases de anotación, tiene 35 intercepciones para un porcentaje de intercepciones de 2.2. ¿Y por qué no dices, a ver, y por qué no dices, no, pero por qué no, es que a ver, Jorge, es que ese trabajo ya se hizo, el rating de quarterback en postemporada es superior al de Montana. Si vas a decir las cosas, dilas completas. Es que estás equivocado, te estoy dando los números. Dame el rating. ¿Me dejas darte el dato de Montana? No me lo des, porque el rating de quarterback, a final de cuentas, es mejor. El de Montana. El de Montana, en playoffs es de 62.7. El de Brady es de 62.7. No estamos hablando. 62.7. No estamos hablando del porcentaje de completos, Jorge. El rating, que por eso hay una fórmula de rating. No me des el porcentaje de pases completos, dame el rating. El rating de Montana es superior, es el mejor de la historia. Es 90, el de Montana es 95. Pues ahí está. Sí. Se acabó. No, pero no. Todavía no me saques más estadísticas de lo que ya se hizo. O sea, por 5 décimas tú dices que era mejor Montana que Brady. No, yo ya te dije cuáles son la base del argumento. No te lo estoy diciendo en base a la estadística que te dije que no se tomara. Lo que te estoy diciendo son los momentos de profundidad y de liderazgo. Por supuesto que son superiores los de Montana. No, yo creo que no, Fede. Pero es que eso es lo que tú crees, no es lo que es lo que yo crea. Te estoy hablando de cuántas series de... A ver, el regreso más grande en la historia de los Super Bowls, estando 25 puntos abajo en el tercer cuarto contra Atlanta, lo tuvo Brady, no Montana. Brady. Perdón, pero Jorge, pero no lo hizo solo. Tú estás hablando de como si él lo hubiera hecho solo. ¿No? Y ese juego lo pierde Shanahan, por favor. Digo, es que... Pues es que entonces el juego de Marino contra de Montana contra Miami en el Super Bowl, pues entonces no lo gana Montana, lo pierde Don Shula. Pues no, cabrón, así no funciona. No, pero es que estás mal. Digo, perdón, ese juego, por supuesto que ese juego, ¿vas a decirme que entonces el partido contra Seattle también lo ganó Brady o lo perdió Pete Carroll? Pues Brady hizo lo que tenía que hacer. No, ¿ya ves? O sea, pues es que entonces ya acabamos hablando y el juego contra Carolina, la patada de kickoff que sale por la banda también la ganó Brady, ¿no? ¿O se lo entregó Carolina? Brady hizo lo que tenía que hacer. Por eso. Y no fue la única serie. Ha tenido en varios Super Bowls serie de los últimos 2 minutos para ganar el partido. Montana solo tuvo 1.
No, pero no estamos hablando de la última, estamos hablando del liderazgo de una persona, estamos hablando de 4 Super Bowls sin ninguna Pero intercepción, fíjate, Fede, estamos yo creo hablando de que un mejor rating. Tú estás defendiendo contra una serie de estadísticas que, entre otras cosas, se dan contra la longevidad y contra las reglas. en Digo, esta estadística, bueno, está bien, vamos a dejar este tema porque no hay manera de comparar precisamente por lo que dices, ¿no? Porque hay un factor de longevidad y hay un factor de reglas, ¿no? De la durabilidad de un coreback con respecto a las nuevas reglas de la NFL. Coincido contigo, ¿eh? Ahora tú dices el liderazgo de un jugador. Recordemos que efectivamente sí, un equipo requiere un líder, pero no es lo mismo ser el líder del Real Madrid que el líder del Zacatepec. Y si tú analizas los rosters que tuvo Tom Brady, no, o sea, ¿quieres que te mencione los receptores que ha tenido Tom Brady en su historia? O sea, por otro lado, Montana tenía a Clark, los primeros 2 Super Bowls tuvo a Clark, y los otros 2 tuvo a nada más a Jerry Rice, nada más al mejor receptor de toda la historia de la NFL. Eso no lo tuvo Brady, ¿eh? estoy de acuerdo, pero Montana, a final de cuentas, lucía, insisto, siendo un coordinador ofensivo en la cancha, en una serie de reglas que no lo protegían como protegen a Brady, que ahora cualquier contacto para los quarterbacks es castigo, ¿no? O sea, estamos hablando de que las reglas que no le tocaron a Montana son no azotarlo cuando ya soltó la bola, no golpearlo casco a casco, no golpearlo por abajo de la cintura, la protección que tienen Pero los eso, receptores. Más, y eso que no te he hablado de todas las trampas que han hecho Belichick y Brady y que están comprobadas. no, pero a Pero tú ver, o defiendes a sea, los no, Fede, a tramposos. ver, Sí. la única trampa comprobada para Brady fue la presión de los balones y ni siquiera No es fue en un Super cierto. Bowl. Lo que pasa es que si vas a venir aquí a decir mentiras, pues mejor no te Bueno, presentes, digo la dime, verdad. ¿cuál es otra trampa de Brady? Háblame de las trampas de Brady, no de su coach, No. de Brady. Ah, no. Entonces, cuando te conviene, sí es el coach. Cuando No, no te bueno, conviene, no, es Brady, yo ¿no? nunca he mencionado a los coaches, O al coach lo sea, sacaste por tú. eso, las formaciones ilegales, esas no. Esas no se tienen, no se toman en cuenta. Luego, el Spygate tampoco se toma en cuenta, Eso, ¿no? pero ese es Belichick. No, por eso, pero esto es un todo, Jorge. Esto es un todo a final de cuentas. Ahora, ¿tú no has considerado, Fede, una regla muy importante con la que jugó Montana y se retiró justamente cuando terminó esa regla y que ha venido a cambiar por completo a la NFL? Y no hablo de los golpes, es una regla extracancha que se llama tope salarial. En 1994 inicia el tope salarial y entonces tienes un gran problema para tener estrellas y sobre todo mantener estrellas en los equipos, cosa que Montana sí tuvo. No, en eso tienes razón. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero Montana se fue a Kansas City y llegó a una final de conferencia. Yo quiero ver si este camarada gana Eso no lo 5 sabemos, juegos. pero Yo eso no quiero lo podemos verlo. discutir ahorita. Por Eso eso. Pero no se entonces discute. no me saques esa regla cuando Montana va a un equipo de medio pelo como Kansas y lo lleva a 2 playoffs y a una final de conferencia. Yo coincido completamente que Montana es un gran líder. Solo digo que Brady es igual. Es decir, No, yo creo, pero es los que no argumentos tienes que un tengo para decirte argumento. eso son muy sencillos. Cuando tú analizas los rosters de todos los Super Bowls a los que llegó Tom Brady, punto número uno, tú sabes que todos los deportes, todos, y sobre todo el fútbol americano, es un deporte de ritmo, es un deporte de conocer el esquema de juego, de que todos los jugadores hagan lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer, porque no importa quién tengas en el quarterback, si el receptor no agarra el balón o no corre bien una ruta, pues no hay para dónde hacerse. Bueno, la gran magia que tiene Brady es que en todos les cambiaron el elenco. Tuvo elenco distinto en todos sus Super Bowls y a todos los convirtió en buenos jugadores. Cuando tú analizas los nombres de sus compañeros, no eran nadie. Y cuando se fueron de los Patriotas, no fueron nadie. Eran alguien por Tom Brady. Si eso no es liderazgo, pues entonces no sé qué sea liderazgo. Estás tan mal como que se te olvida que la temporada que no juega Brady la lleva Matt Cassel y de todas maneras quedan 11-5, ¿no? Y se te olvida, no me acuerdo qué año Sí, pero no fue, fueron campeones.
Sí, pero Y no fueron eso, campeones, ¿eh? por eso, pero ese liderazgo para escoger las jugadas y para escoger el plan de juego es de Belichick, no es de Brady. Y Perdóname, ese, Fede, por eso, pero a ver, yo te dejo hablar, ¿tú me vas a dejar hablar o te dejo en tu programa? lo que pasa es que yo no creo que tú tengas una forma de demostrar. No hay manera, yo creo que nadie la tiene, más que ellos, que apenas que lo dijeran Montana y Brady, que Brady, porque Brady también es conocido por cambiar las jugadas en la línea de golpeo. Por Entonces, eso, cuando, cómo sabes que todas las jugadas las mandaba Montana? Yo creo que estás argumentando algo de lo cual no tienes forma de comprobarlo. no, por supuesto que no puedo, no tengo forma de comprobarlo, pero también te podría yo decir que entonces, si a esas vamos, pues yo no sabría decirte cómo fue el partido contra los Rams, en el que precisamente hay una gran capacidad de gestión de Belichick, que básicamente lo gana la defensiva, cómo cambia el juego, que además es muy sospechoso con Atlanta, que hasta se habla de cuestiones políticas contra el mal manejo de Shanahan, y por otro lado los Super Bowls que pierde Brady, y entre otros, ¿por qué no habla del Super Bowl que sí pierden por su culpa contra Filadelfia? No, no, a ver, pero Porque, fíjate, o sea, voy a hablar de no, de eso que estás verdad, hablando. Sí, espérame, ahorita pasamos a Filadelfia, voy a no, hablar por de eso. eso, pero tú hablas 25 minutos y a mí me dejas dos, así es No, muy no, nada más voy a difícil. decir el punto de lo que estás diciendo del Super Bowl de San Luis. Ese parecía que iba a ser el primer Super Bowl que iba a acabar en tiempo extra. Quedaba alrededor de 1 minuto 50 en el reloj. Toma el balón Tom Brady, arma una tremenda ofensiva de 8 pases y lleva a su equipo hasta la yarda 30, donde llega Dan Vinatieri y nada más remata un gol de campo de 30 yardas que lo metes hasta tú, para con 7 segundos ganar el Super Bowl. Eso lo hizo Tom Brady. ¿Y quién sostuvo el equipo? La defensiva. ¿Quién ganó el equipo contra Seattle? La defensiva. En cambio, yo no vi que dependieran en The Catch, yo no vi que tuviéramos que depender, bueno, yo no soy 49er, ¿no? Pero yo no vi que tuvieran que depender del pateador, ni Oye, Fede, tampoco. ¿y Ujú. cuánto ganó el Super Bowl San Francisco a Miami? ¿Cuál fue el marcador? ¿Quién sostuvo ese equipo? ¿Quién frenó a Dan Marino? ¿Montana? No, pero ese Super Bowl fue una masacre, Jorge. Ese ni siquiera lo debías de. Es como si yo te sacara como ¿Cuánto ganó? argumento. ¿Cuál fue el marcador? Dame el marcador. No recuerdo el marcador, ¿para qué te miento? Pero fue algo así como 35-17 o algo así. Por eso, ¿y quién ganó ese partido? La defensiva. La No, defensiva no, hizo no, no, pedazos a la ofensiva por supuesto que de no. Don Shula y Dan Esto Marino. es como si yo te sacara el argumento de que Montana es mejor porque tiene el récord de la paliza que le metieron a quién fue a Denver, ¿no? Sí. Sí, o sea, y con 5 touchdowns ese día, ¿no? Pues ese no es argumento porque hay una gran diferencia de un equipo contra el otro. Yo lo que te estoy diciendo son los argumentos de una persona que con otras reglas mucho más punitivas en su contra, tenía un liderazgo que además yo quisiera saber si Brady hubiera jugado hasta la edad a la que tiene con esas reglas, con la cantidad de golpes que hubiera recibido, ¿eh? Oye, yo no Yo sé te puedo si, asegurar que no. no lo sé, pero no sé si tú te has dado cuenta. Yo creo que este factor es importante. No tiene mucho que ver con el tema comparativo con Montana, pero tú ves el video del Scout Combine del año 2000, cuando llega Tom Brady a la NFL, y ves su físico, güey, era una broma. El Tom Brady de hoy es un atleta, o sea, él evolucionó físicamente. La verdad es que sí fue un cuate con una ética profesional muy, muy buena, un grado de liderazgo muy importante, que en donde yo lo veo, Fede, tienes razón, todos tus argumentos son correctos, güey. O sea, no estás diciendo nada que sea mentira. Yo solo te lo estoy comparando con lo que también hizo Brady. Es decir, yo no estoy desmintiendo lo que dices tú de Montana. Yo lo que estoy diciendo es que Brady también ha tenido grandes momentos de liderazgo en el equipo, grandes, sí, con altas y bajas, sí, pero grandes momentos de liderazgo, Fede. Tan es así que a todos los equipos que ha tenido, con el elenco cambiado, con todos los jugadores que han ido y venido, él ha logrado que todos los que juegan a su alrededor jueguen mejor. Eso es liderazgo. No hay No, otra forma que lo vean. mira, yo no le puedo restar mérito a lo evidente, porque no estamos discutiendo si los dos son grandes, lo que estamos discutiendo es quién es mejor de los dos. Y yo lo que te estoy diciendo
es que el sistema y el coacheo que tiene Belichick para ese equipo en las condiciones muy favorables de no tener tope salarial, perdón, de tener tope salarial, muy desfavorables, con Matt Cassel, con Garapolo y con el mismo Drew Bledsoe cuando tuvo que entrar lo hicieron bien. En cambio, del otro lado tuviste que llevar en la banca a una estrella como Steve Young y no han regresado esos momentos, salvo aquella aparición con Kaepernick. O No, sea, bueno, con Steve Young ganaron un Super Bowl, estoy le de ganaron a acuerdo, los... pero porque era una estrella del mismo, prácticamente del mismo nivel. Sí, Steve pero, Young se retira por las conmociones en la cabeza. oye, pero no estás considerando que Joe Montana fue campeón con uno de los, bueno, está en el Salón de la Fama, Walsh. Su coach, Walsh, está en el Salón de la Fama, al igual que va a estar Belichick, cuando se retire. Uh -huh. Pero también Montana tuvo un tremendo coach, tremendo coach. Estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy diciendo que Roger Craig, que Dwight Clark, que Ronnie Lott en la defensiva no fueran impactantes. Lo que yo te estoy diciendo es que comparativamente hablando, en el momento adecuado, en el momento que había que decir, esto es como cuando se tiene que hacer algo en el momento en el que dices, a ver, yo tengo a mi mejor hombre para el mejor momento. Montana siempre, siempre lo sacó adelante y Brady no. Oye, Así de simple. pero a ver, es que vuelvo a lo mismo. Yo no creo que para defender ese argumento te hayas. Yo aquí los tengo, si quieres te los digo, ¿eh? Los rosters de todos los Super Bowls que ganó Brady. O sea, en el Super Bowl donde mejores elementos tuvo, lo perdió, que fue en el 2007. Ese fue el mejor equipo de los Patriotas que ha tenido con respecto a los jugadores que tiene. Yo a lo que me refiero es que en esa comparación que tú haces, el argumento que yo doy es que Brady hizo más con menos. Es decir, el talento que tenía alrededor, Joe Montana, sí, un gran líder, sí, él dirigió la ofensiva, sí, él hizo las jugadas correctas sin equivocarse en el momento correcto, completamente de acuerdo contigo, pero tenía grandes jugadores al lado, cosa que Brady no. Y Brady hizo las mismas buenas jugadas, los mismos liderazgos para ganar 6 Super Bowls y llegar a 9, o sea, llegó a 9 y ganó 6 en 19 años. Güey, eso quiere decir casi que llegaba un año sí y un año no. O sea, imagínate, ahí entiendo el punto de las reglas y de la longevidad, sí, pero solo hablo de con qué elementos jugaba Brady y con qué elementos jugaba Montana. O sea, Brady lo hacía con casi contigo y conmigo en los receptores, güey. No, pero es que para comparar a llegar a un Super Bowl también tendrás que comparar la competencia que tienes dentro de la misma conferencia y dentro de la misma división. Y entonces a Montana le tocó todavía los Cowboys de muy buena capacidad, le tocan una serie de equipos a competir de relevancia. Y perdóname, pero el tema de Brady en la conferencia y en la división ha sido una broma. Oye, no, pero Discúlpame. no me digas eso, Fede. A ver, en 19 años de carrera de Brady, ha enfrentado a probablemente el mejor linebacker que ha visto la NFL, Ray Lewis, y lo ha enfrentado y lo enfrentó muchas veces en Pero no playoff. fue solo, Jorge. ¿Por qué pones argumentos como si esto fuera de uno contra uno? No. Ha O sea, enfrentado a las mejores defensivas, las de los Ravens. La defensiva de los Ravens ha sido catalogada como de las mejores defensivas de todos los tiempos y Brady la venció varias veces. pero O no sea, la es que tú venció. estás comparando que No. Montana se enfrentó contra aquellos vaqueros de Dallas. Pues sí, y Brady contra los Ravens y contra los acereros. O sea, contra unos acereros de gran nivel también. Por eso, pero tú vuelves a lo mismo, tú vuelves a caer en la comparación nominal de las cosas, no del momento trascendente, porque aquí lo que estamos hablando, y te repito, es de una persona con el momento en el que tiene que hacer sus definiciones. Yo te voy a decir, a ver, a ti que te gusta tanto hablar de las suposiciones, el partido contra Atlanta lo debieron haber perdido. Si esas condiciones se dan, se pierden 95 de 100. El partido contra Seattle, lo mismo, si no es que más. Entonces estaríamos hablando de que de esos 6, pues hubiera perdido otros 2 en condiciones más o menos estándar, que además no las definió él. O sea, me estás diciendo que el de Atlanta
los 25 puntos de regreso, ¿no los definió él? No, por supuesto que no. Oh, bueno, yo creo que viste otro Super Bowl. No, Tuvo bueno. muchas series, muchas, no una, como la Montana. Tuvo, en ese partido de Atlanta, tuvo por lo menos 4 series similares o del mismo nivel que tuvo Montana contra Cincinnati en la última serie. No, Jorge, por Dios, tienes el reloj con 3:20 o con 3:40 y ve lo que hace y lo que manda Shanahan. Su control de reloj fue nulo. ¿Pero qué Durante, tiene que ver el control del reloj de Shanahan con las series ofensivas de rápidas anotaciones de Montana? Digo, para entender. no, de Montana no tiene nada que ver, estamos hablando de Brady. Perdóname, de Brady. ¿Qué tiene que ver el que Shanahan haya regado con el hecho de que Brady haya ¿Ves? sostenido 4 Fíjate, series qué de bueno 2 que traigas minutos? a Montana en la cabeza porque quiere decir que en el fondo me das la razón. No, no, en serio. O sea, ¿cuál es el tema? Sí entiendo Lo, desde el lo que punto de te- vista, contexto del partido, que Shanahan no supo controlar el reloj de juego. Completamente de acuerdo. Hubo errores. Sí, como también obviamente hubo errores en los equipos contrarios de Montana, pues si no, muchas cosas no habrían pasado. Lo que digo es que también hizo 4 series ofensivas del nivel de la de Montana en Cincinnati. No No, una, no, lo que 4. yo te estoy diciendo es que tú comparas, pues, cuando te comparas son cuestiones macro y cuando no te conviene son cuestiones micro. Montana no tiene una sola intercepción en el Super Bowl de los 4 que jugó y los 4 los ganó. Ese es un dato individual. No, no, yo estoy de acuerdo con. No, no, es individuo. ¿Cómo crees? Oh, bueno, las intercepciones sí, pero los triunfos no. Lo que quiero decir es, Fede, con independencia de. O sea, es que tú no puedes decir que Montana es mejor porque en los 4 Super Bowls que jugó no tiró intercepciones. No, eso no puede ser, porque un coreback es mucho más que una intercepción. No, claro, un quarterback es mucho más que una intercepción y volvemos a lo mismo y ahí nos ciclamos. Es muy diferente la regla de la interferencia de hoy que la regla de la interferencia que se tenía en aquel momento, más los golpes, más todos los apoyos que han tenido, porque históricamente este es un equipo que se ha ensalzado y que se ha arropado por la liga como como a los americanos les gusta mucho esa situación de los defensores de la justicia y de la libertad. Ha habido muchas cuestiones muy cuestionables. Aquel partido contra los Raiders, entre otra cosa, La que como regla. no como no te conviene, no lo mencionas, No, no, ¿verdad? a ver, por supuesto, yo no, eso lo hemos platicado por fuera y lo podemos decir con mucho gusto, claro. O sea, al final del día, sí, yo también creo que los patriotas particularmente, quizá en ese tema nacionalista de los norteamericanos, ha recibido muchas venias. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? El Tuck Rule que cambió gracias a esa jugada justo que mencionas del partido contra los Raiders, donde cómo se marca un fumble o un paso incompleto cuando un coreback está lanzando un pase, sí, tienes razón, cambió por esa jugada, justo por esa jugada. Yo coincido contigo ahí, pero no coincido en que los contextos de las reglas o la NFL le resten valía a las capacidades para generar las jugadas importantes cuando las tiene que hacer a Tom Brady. No, bueno, pues ahí sí tenemos una gran diferencia, ¿no? O sea, es increíble. Ahora que mencionabas a los Ravens, pues hay mucha gente que dice, ¿y cuál es la jugada favorita de los Ravens? Pues el pase largo de Flaco y que te marquen la interferencia, ¿no? Lo que en antaño eran 15 yardas y ahora se marca donde fue la falta, ¿no? Entonces, por supuesto que las reglas han cambiado radicalmente la forma de jugar, ¿no? Por supuesto, entre otras cosas, las necesidades de la potencia del brazo se vuelven mucho más importantes que la precisión que tenía Montana. Ahora, déjame decirte Simplemente, algo, la verdad, y tú has visto jugar a Brady. Brady no, el sistema ofensivo y él mismo no son característicos de bombazos. Son pases muy cortos usando los receptores slot. Por eso han brillado mucho Wes Walker y Julian Edelman en ese tipo de esquema de juego, que son pasecitos de 5 o 10 yardas máximo. eso es discutible, porque cuando estaba Randy Moss no jugaban así. Fue Y un aquí año, estamos revisando fue un la año, carrera, por eso. Entonces, yo lo que creo es, mira, yo te doy mis argumentos, creo que nos estamos ciclando, te doy un último dato que no argumento. Cuando la NFL, y entiendo que Brady no se ha retirado, pero cuando la NFL sacó a los 100 jugadores más trascendentes de la historia, Montana es el número 4, Brady es el 21. Ahí está, no lo digo yo, lo dice la propia liga.
Yo creo que ahí están comparando un jugador que sigue en vigente y por eso tiene ese lugar. Desde mi punto de vista, considerando, te doy mis argumentos y para cerrar el tema, ¿por qué yo considero que Brady es mejor? Yo considero que Brady es mejor porque de 19 campañas ha llegado a 9 Super Bowls, de los cuales ha ganado 6. En los 6, él ha tenido una implicación importante, no solo para ganar el Super Bowl, sino para llegar a través de la temporada al juego grande. Otro asset muy importante para mí en Brady es que él ha convertido en grandes jugadores a jugadores no solo medianos, mediocres, porque cuando tú repases el roster de receptores que ha tenido, no es que sean medianitos, son mediocres y los convirtió en buenos jugando a su lado. Yo eso, y cosa que no hizo Montana, o nunca se le vio. Montana, cuando tuvo un equipo medianito, no llegó al Super Bowl, que fue Kansas City. No logró convertir en grandes jugadores, sí transformó la mentalidad del equipo y por eso llegaron lejos. Estás hablando de un Montana que venía con el codo deshecho. No, tienes razón. Por eso tú comparas a Montana con el codo deshecho, ya fuera de San Francisco, y a ese es al Montana que le dices que no pudo llegar con un equipo medianito. No, yo lo que estoy diciendo... Perdona, es como las del PG, perdón. No pueden ser más... No, de veras, tus comparaciones ya no pueden ser más tendenciosas, por Dios. Cosas reales. No sé si Montana... Eso nunca lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Lo que sí vamos a saber es que Montana, los hechos, cuando Montana llegó al Super Bowl, lo hizo alrededor de mucho talento. Porque era un equipo sin tope salarial y donde tuvo nada más y nada menos que al mejor receptor de toda la historia de la NFL. Por eso, pero entonces si vas a mencionar reglas del tope salarial, también menciona las reglas del lanzamiento del balón fuera de los tackles, que no lo mencionas como una regla muy importante. Pero no estamos hablando de las reglas, estamos hablando del talento. Yo te estoy hablando... Entonces, ¿por qué mencionas el tope salarial? Mi punto empezó con el talento. Brady logró, con muy poco talento alrededor, hacer mucho. No, pero no lo dices como si fuera Brady, cuando eso es un, digamos, un beneficio, un logro de Belichick, no de Brady. Es que, mira, Fede. Montana es un elemento que vale por sí mismo. Brady vale porque tiene a alguien que piensa por él atrás, que es Belichick. Pero bueno, de ahí no te voy a sacar. Esos son mis argumentos. Te voy a decir por qué creo que no es correcto el argumento. Porque si eso fuera correcto, Fede, no importa qué genio tengas en la banca, si en el campo no hay ejecución ni liderazgo. Por eso en los equipos hay capitanes, porque adentro del equipo tiene que haber alguien que sea el que saca la voz. No importa qué te manden en la banca, lo que importa es cómo se ejecuta en el campo. Y la ejecución de Brady, de un gran sistema como el de Belichick, ha sido impecable o fue impecable. Asimismo, la de Montana, el esquema de la costa oeste de Walsh. Sí, es cierto. Ambos han tenido ejecuciones verdaderamente magistrales de esquemas de juego muy buenos. Sí. Los dos son excelentes. Lo que digo es que la compañía que tenía Brady para generar una buena ejecución de un gran sistema no era la mejor, y la de Montana sí. Eso es todo lo que estoy diciendo. Pero esa también es tu opinión, nada más. Y esa puede tener muchas comparativas. O sea, porque yo te podría decir que tanto Jerry Rice es Jerry Rice por Montana, porque el Jerry Rice de los Raiders pues, ya no fue lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya es otra discusión. Por eso. Sí, va a haber varios que te la van a mentar. No, por eso, pues yo me estoy yendo al límite, porque tus argumentos, como tú das un argumento, entonces tiene que ser una verdad absoluta, porque ya descalificaste a todos los demás jugadores como si tu argumento fuera cierto, y yo la verdad creo que es incorrecto. Pero esa es mi opinión. Yo solo estoy diciendo por qué para mí es mejor, no te quiero convencer, solo te estoy diciendo. Pero entonces no digas que es incorrecto, di que es para ti. Es correcto, pues eso dije. Mis conclusiones y por qué yo pienso que es el mejor, así inicié.
es porque de 19 temporadas ha llegado a 9 Super Bowls, de los cuales ha ganado 6 con gran incidencia para llegar y para lograr. Eso es falso. Eso de que con gran incidencia no es cierto. En los juegos grandes no ha sido su incidencia. Eso es falso. Ahí están las estadísticas, métanse a verlas. No, tú no quisiste que diéramos datos, no vamos a dar datos. Pero ahí están las estadísticas. Brady cometió también muy pocos errores, muy pocos. Tienen prácticamente el mismo número de intercepciones en postemporada los dos. Entonces, pues sí, alguno con un pase más o un pase menos de intercepción, está bien. Eso me parece que no es totalmente para marcar quién es mejor que el otro. Yo lo que digo, mis argumentos son simples, yo creo que los dos ejecutaron muy bien. Montana es uno de los más grandes, es para mí el segundo más grande de toda la historia, pero para mí, por los argumentos que comento, Brady es el mejor porque hizo más con menos y ambos ejecutando un gran sistema ofensivo. Por un lado, uno el de Bill Walsh y el otro el de Bill Belichick. Ya, esos son mis argumentos. ¿Cuáles son los tuyos? No, yo ya los expuse a lo largo del programa. Yo creo que este programa ha sido tedioso, no ha sido lo que buscábamos. Ojalá a la gente le haya gustado. Creo que nos enfrancamos en una discusión que no debería de ser así. Pero en fin, mis argumentos ya los expuse a lo largo del programa. Y bueno, pues ojalá cada quien tenga los suyos. Ojalá nada más que sí sea gente que haya visto jugar a Montana, que no sea patriota de toda la vida, ¿no? Eso, tienes razón, ese va a ser un gran problema con respecto al tema porque Montana se retira en el 94, entonces pues ya son muchos años, son más de 20, entonces mucha de la gente que nos puede escuchar, pues probablemente ni siquiera vio Montana, ¿verdad? Sí, que no me digan que son patriotas de toda la vida y que no se acuerden de aquel Super Bowl que pierden con Chicago, con Tony Eason, y cuando precisamente antes de la llegada de Belichick, todavía el doctor Grogan era uno de los más importantes quarterbacks, que yo no le quito mérito a Brady, pero está muy lejos de tener la personalidad, de tener el carisma, de tener el liderazgo mostrado en el campo, y lo vamos a ver ahora con su temporada con Tampa Bay. También es cierto que ya muy fuera de sus mejores momentos, pero para mí es incomparable el hecho de liderazgo que tenía, el manejo del reloj, la frialdad, el trabajar, insisto, con esas reglas de golpeo a su persona, de pocas capacidades en el entorno con respecto a cómo se jugaba en aquel momento. Para mí hay una gran diferencia, pero bueno, yo siento que los cortoplacistas que siempre ven como lo moderno, lo mejor, se les olvidan los antiguos, y eso que no metimos a Staubach, que para mí es mejor que Brady también. Sí, no metimos a Staubach, no metimos a Bradshaw, no metimos a Marino, faltan muchos. En esta lista podríamos meter a por lo menos a 10 que pudieran tener argumentos, incluso gente que está vigente, pero como Drew Brees, por ejemplo. Pero bueno, o sea, sí tienes razón, al final del día es difícil comparar épocas porque las cosas cambian, porque las reglas cambian, porque las tecnologías cambian, es muy complicado. Yo tratando de comparar cosas que son vigentes hoy y seguirán siendo, y que fueron vigentes hace mucho y que seguirán vigentes, como el tema del liderazgo, desde mi punto de vista, el hecho de tener menos recursos y hacerlo bien es más loable que tener muy buenos recursos y también hacerlo bien. Por eso creo, ese es mi argumento por el cual creo que Brady es mejor. Muy bien, pues ya nos escucharon, déjenos sus comentarios y pues para ustedes, ¿quién es mejor? ¿Brady, Montana, quizá algún otro? Esperamos sus comentarios y si quieren que platiquemos de alguna otra comparativa polémica, con mucho gusto nos agarramos de los pelos aquí. Mi querido Fede, fue un placer. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos.